El silencio de las profundidades es hoy un eco de la ambición humana. La narrativa oficial nos dice que la minería submarina, el despliegue de robots recolectores en la zona de Clarion-Clipperton, es necesaria para alimentar la sed de cobalto, níquel y magnesio en una economía digital hambrienta de barreras. Pero tras el ente de la geopolítica crítica, estas formas y esta carrera sugiere algo más profundo, una lucha por el control de la infraestructura crítica del planeta, la vigilancia global en tiempo real y quizá el acceso a una historia geológica y tecnológica de las élites del poder, prefieren mantener bajo 7.000 metros de presión cuando los mapas satelitales revelan 100.000 nuevos montes submarinos. No solo encontrados depósitos de minerales, hallamos puntos ciegos estratégicos donde la soberanía es tan líquida como el mismísimo océano. Hoy vamos a hacer esta indagación y ver qué es lo que está pasando en las profundidades de nuestros océanos. Entonces, Julia, te voy a pedir que respires tranquila y relajada y observes si es la minería submarina un fin en sí mismo o una pantalla para establecer presencia militar permanente en zonas internacionales. Yo percibo que es las dos cosas, pero Ajá. la minería no, ellos dicen que buscan una cosa, pero lo que están buscando son tierras, lo que le llaman tierras raras, me llega esa palabra, Ujú. y aparte sí se están estableciendo bases. Yo veo que como establecimientos para algo que están preparando a cara a un futuro no muy lejano. Entonces, ¿qué potencias están integrando sus flotas de minería con sistemas de defensa submarina? Sobre todo China, Ujú, Estados Unidos, ujú, Alemania, ajá. el Reino Unido y Rusia, me llega Moscú. Ok. Entonces, ¿cómo cambian las alianzas globales cuando el acceso a minerales críticos se vuelven un monopolio de estas naciones? Es que el sistema se está moviendo, el poder que había establecido hasta ahora Ujú, está cambiando, yo veo como flujos energéticos de poder que van de un lado a otro y van moviendo lo que conocemos hasta ahora. Eh, Aunque aparentemente parezca que son enemigos, en ujú. este tipo de situaciones ellos trabajan en conjuntos, tienen pactos, tienen alianzas. Por ejemplo, Estados Unidos le veo en una alianza en posición de inferioridad con China. Ok. Entonces, ¿es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la ISA, un árbitro neutral o es un facilitador de intereses corporativo estatales para ciertas potencias? Es un intermediario, es como alguien que pone de acuerdo temas, organiza reuniones, le dicen eh, queremos conseguir esto y mueve un poco los hilos para que gente adecuada y que pueda tener el poder de hacer esas acciones se reúna y lleguen a acuerdos. ¿Qué papel juegan las empresas de defensa en tecnología con esta exploración submarina aparentemente privada? Tienen mucha importancia porque los minerales que se están obteniendo de ahí son minerales dedicados a la tecnología digital y a lo que viene siendo el nuevo tipo de guerra a nivel digital que se está estableciendo. No están buscando minerales para fabricar cañones, sino minerales para fabricar chips
y para fabricar elementos electrónicos. Entonces, la industria armamentística tiene muchísima importancia en esto. Es la que un poco como, aparte de los países, pero es como la que pone los fondos, es como que está cooperando con los países y es la que pone los fondos para pagar lo que cuesta fabricar esas bases, esos hangares o almacenes, pues los está pagando la industria armamentística, pero porque es como es como la tercera pata de la mesa. Súbete poquito el micrófono, Julia, ahí está, creo. Ok. ¿Hasta qué punto la seguridad energética es el llamado eufemismo para el dominio tecnológico global? Es que yo no veo que lo que se intente es buscar una seguridad energética. Mm. Más bien lo contrario, más bien la intención es obtener medios materiales para poder en un momento dado desestabilizar esa unión energética que puedan tener pues como agrupaciones de países o algo y jugar a mover de mano el poder. Entonces, observa si se están trazando fronteras marítimas como informales a través de concesiones de explotación. Sí, en lo que viene siendo la tierra, lo que es el suelo de los fondos marinos, sí hay una especie de fronteras, son un poco móviles, pero hay una frontera que se va difuminando porque está en el agua. Entonces, con los movimientos del agua, hay cosas que también ellos quieren y se van moviendo y no pueden establecer un sitio definido donde esté. Y sí que veo como partes móviles, como no sé si son submarinos o barcos, como que van moviéndose al ritmo de esos ciclos marinos para ir sacando de ahí lo que van necesitando, como ir recolectando eso. A ver, ¿qué impacto tienen los cables submarinos de datos en la protección de las líneas de minería? Modifican un poco la estabilidad magnética del entorno. Al estar ahí esos cableados, están modificando la energía del propio fondo marino y eso hace que muchos seres vivos estén modificando sus modos de vida y incluso o estén llegando o se estén marchando. Entonces se está modificando ese ecosistema de ahí por todo esto. ¿Quiénes son los que se benefician realmente tras estas como empresas que van solicitando licencias en la ISA? Al final son grandes corporaciones. Es que veo, a China es que lo veo muy potente en todo Ujú. esto, es como el factor principal de todo esto, pero dentro de que ellos son los que llevan la voz cantante, al final están también regidos por grandes corporaciones Ujú. que son las que dan las órdenes y ellos son como los más fuertes, pero van organizando y van colocando. Por eso no se pelean entre ellos, por eso no hay lucha de yo voy a hacer esto y tú, como países en sí, Ujú. que todos están trabajando para lo mismo. Entonces puede ser que el despliegue de tecnología submarina esté a la par al desarrollo de armas hipersónicas de las que se están hablando últimamente. Sí, de hecho se prueban ahí porque el entorno del agua hace que Ujú. esas pruebas no sean tan potentes, no se vean, no se nota tanto. De hecho, no sé por qué me acaba de venir la idea de que algo tuvo que ver con los tsunamis y con los terremotos que se están dando, esas pruebas que se están haciendo dentro del agua. Claro. Entonces, esta carrera submarina puede ser una réplica de la carrera que aparentemente nos quieren ver como la carrera espacial o esta parte de la Guerra Fría que se está viviendo aquí en la superficie. Es más importante porque la carrera espacial es un poco el foco donde estamos, donde nos tienen puesto el Ah, foco para que nos ajá. fijemos ahí, pero Ujú. en realidad lo gordo y lo importante y lo que sí se está modificando hasta incluso la Tierra es todo esto que está a nivel submarino.
¿Qué países están acumulando patentes submarinas sin tener intención inmediata de hacer nada con eso, pero están haciendo esta parte de las patentes submarinas? Está un registro brutal en estos momentos. Veo mucho Australia, Ujú, Japón, ujú. bueno, China, Estados Unidos, por supuesto. eh, y me llega, lo que pasa es que no identifico el país, es algún país del centro de Asia. Ok, Mm, no sé si puede ser Turkmenistán, pero no lo identifico bien, está un poco difuso. ok. Entonces, ¿cómo influye el control de los fondos marinos en la capacidad de escucha global? O sea, estos hidrófonos y sensores y todo eso que se pone ahí abajo. Es que en el agua el movimiento energético, o sea, la onda sonora es mucho más rápida que en el aire. Ok. Entonces, es como que va, no solamente es una onda sonora, sino que va modificando físicamente el entorno y hace que la onda se pueda ampliar o disminuir. El impulso inicial con el que se genera esa onda, esa transmisión, dependiendo de cómo vaya teniendo ciertos multiplicadores que tiene por el camino, se están como poniendo multiplicadores en el fondo, puede llegar con muchísima fuerza y provocar un efecto de impacto, o puede llegar muy disminuido como si fuese una transmisión para contar algo que nos quiere que se entienda como un secreto. Entonces, ¿qué importancia tiene esto que conocemos como derecho de paso en aguas profundas para el despliegue de flotas autónomas de estos países? Se establece un derecho de paso porque si todo el mundo tuviese acceso a eso, primero, obviamente verían lo que se está sucediendo y segundo, se podría interferir, perdón, en esas transmisiones que ya se están llevando a cabo, en esas pruebas. El hecho de que un vehículo físico atraviese una zona por la que se está ejecutando una prueba puede alterar el resultado de la prueba y eso les cuesta muchísimo dinero. Eso es muy, muy caro. Entonces, la soberanía nacional puede ser erosionada por la propiedad corporativa en estos fondos oceánicos. O sea, al final de cuentas, como tú dices, las líneas superficiales parecen unas, pero al trasladarlas al fondo del mar, como que no existen, ¿no? O son diferentes. Sí, absolutamente. No puede pertenecer a lo que es la zona costera de un país, pero si se decide hacer ahí por motivos geográficos del fondo marino de esa zona, una determinada acción, una determinada prueba, el país no tiene, es que no tendría ningún tipo de capacidad para oponerse porque no tiene la tecnología como para poderse oponer a todo eso. Esa tecnología la tienen muy pocos. Entonces, ¿qué ocurre con la soberanía cuando, por ejemplo, un dron de los que se conocen como estos drones mineros opera en una zona como sin dueño, en esto que se conoce como aguas internacionales? Bueno, ahí es que no hay aguas nacionales per Ajá, se. Es ajá. una zona muy, muy, muy cerquita de la costa, a la que un país puede decir como, esto solo lo utilizo yo. A nivel de submarino me refiero, a nivel Sí, superior sí, 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 pero a sí, nivel inferior eso es terreno de nadie. Ahí el ok. que tenga la tecnología, es como el que llega a la luna. El que tiene tecnología para llegar a la luna se la queda, pues aquí es igual. Entonces, ¿es la moratoria una pausa real o un juego de espera para perfeccionar esta tecnología de extracción que se está utilizando? Sí, es esto último. Han descubierto que problemas con los que no contaban por el mismo medio en el que se están moviendo y Ujú. entonces necesitan un poquito más de tiempo para afianzar esa tecnología y para hacerla más efectiva. Entonces están tomando ese tiempo para poder desarrollar pues mecanismos más eficientes. ¿Cómo va afectando entonces la escasez de estas conocidas como tierras raras a la política exterior de todas estas superpotencias que ahora la están buscando en el fondo del mar? Es que son tan importantes y se están utilizando tanto porque nosotros tenemos el conocimiento de un 10% de la tecnología que existe.
Y Ajá, entonces nos da la sensación de que no se necesita tanto de ese tipo de minerales o tierras raras, pero ajá. está muchísimo más desarrollado de lo que se sabe. Sobre todo en la Antártida hay lugares donde hay sitios inmensos en los que se producen un montón de cosas que ni siquiera podemos imaginar que están ahí, y para eso necesitan toda esa materia prima, y en la superficie de la Tierra está prácticamente agotada, es muy difícil obtenerla ya. Entonces, ¿por qué el Ártico y el Pacífico Sur son los focos de mayor tensión aparentemente, pero todo esto es un secreto? Porque por el tipo de magnetismo de la Tierra, Ajá, es como que las tierras raras tienden a irse hacia esos puntos. Es como que ujú, se ven atraídas por los polos magnéticos de la Tierra, y hay ujú. más acumulación. Entonces, la zona donde más van a encontrar es en estos dos tipos, más pegado al norte y más pegado al sur. ¿Qué acuerdos existen en estas naciones, así bajo la mesa, en lo oscurito, para evitar conflictos armados en esta parte del lecho marino? Es que de eso ya se encargan los que mandan de verdad. Es como que los tienen, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú no te metes aquí, tú no te metes allá, y ellos respetan esos acuerdos, porque ellos se llevan sus beneficios. Entonces, cuando ceden en alguna cosa es porque por otro lado están obteniendo un beneficio, y no hay disputa porque todos se llevan algo. A ver, son los llamados nódulos polimetálicos la única meta o hay sensores que detectan anomalías energéticas en este fondo marino. No, hay sensores que detectan todo. Hay sensores que detectan hasta grandes cámaras. Por ejemplo, yo veo grandes cámaras de oxígeno donde se Ah, podría establecer hasta vida física humana, podría, dentro de esas, son como cuevas, como, no sé, como pompas de aire, donde ajá. se podría, y además muy grandes, donde podría vivir la gente. Entonces, esos son sitios que ellos detectan con sensores especiales que van creando. Ahí son sitios perfectos para establecer cualquier cosa secreta. Nadie podría tener acceso ahí. Entonces, es que hay mucho más de lo que parece en el fondo del mar. Se ha hablado de descubrimiento de materiales súper extraños que no saben ni cómo se podrían ocupar, Ujú. pero quiero que observes si existen registros de descubrimiento de estos materiales con propiedades físicas inusuales que ni siquiera nos imaginamos para qué pueden servir. Sí, son registros secretos, obviamente, pero en este tipo de sitios se están haciendo pruebas para ver qué utilidad se le puede dar a esos objetos. Estoy viendo como una especie de, es como si fuese mercurio, Ajá, pero en el contacto se establece como una línea muy fina, ellos lo aplanan y lo dejan como una hoja muy fina, muy fina, muy fina, y esa hoja la utilizan como revestimiento y es absolutamente dura. Le pueden pegar un cañonazo que eso no se absorbe toda la energía, y luego por detrás, por la parte de atrás, es como que ujú. se deshace y es como libera esa energía que ha absorbido. Por ejemplo, eso es uno de los materiales que han encontrado y que están estudiando. Se está buscando hidrógeno natural en las profundidades del mar. Sí, sí. Igual que hay esas cuevas donde el entorno es oxígeno, hay otras cuevas donde el entorno es hidrógeno. Pero lo que pasa que ahí em, el hidrógeno son como sitios más pequeños, pero solo pueden meterse, hay sitios de muchos tamaños que están llenos Ajá, de hidrógeno, pero solamente pueden actuar en los más chiquitos, porque si, imagínate que pinchan uno grande y por lo que sea explota. hay una Ujú. chispa, que acabaría con el planeta, o bueno, pues con una gran parte. Entonces, por ejemplo, ¿qué importancia tienen entonces estos biorecursos, todos estos materiales genéticos marinos en la industria como biotecnológica militar? ¿Se está utilizando todos estos recursos para crear nuevas estructuras biológicas en la superficie o no han llegado a eso? De momento lo están utilizando más como armamento o como Ah, equipamiento.
no han llegado todavía, pero sí hay proyectos para conseguir pues que se pueda respirar debajo del agua sin necesidad de llevar ningún traje especial o con un mecanismo mínimo. Entonces, todo eso, también se están haciendo pruebas también ahí a esos niveles para poder viajar a otros planetas, porque también son entornos que dejan probar, por ejemplo, lo que puede ser la falta de atmósfera, pues en Marte, por ejemplo, que están ahora planeando ir allí, y se están utilizando todas estas cosas como mecanismos para poder expandir lo que es sobre todo la empresa. Es que yo lo veo todo como muy comercial. Sí se utiliza a nivel ejército, pero ese ejército lo que tiene es una pretensión invasora o de acaparamiento de los sitios que conquiste. Entonces, al final es todo como a nivel muy comercial. Tú hace rato comentabas que, por ejemplo, tsunamis o maremotos o terremotos que han sucedido han sido por formas de probar. Entonces, quiere decir que están probando reactores nucleares compactos en determinadas zonas que pueden, por el mismo movimiento del agua, llegar a un país que ni siquiera estaba cerca de ser ahí la prueba. Sí, va más allá de la energía nuclear. Es otro tipo de fusión, es Ajá, más bien fisión. Yo lo veo más bien basado en el hidrógeno. ok, Entonces, porque el agua es el elemento que hay ahí, no están utilizando a materiales radiactivos, están ajá. utilizando los meros componentes del agua, y sí se puede dirigir por la memoria que tiene el agua hacia un determinado punto, aunque lo que se está ejecutando no esté ahí, esté lejos, sí que se puede utilizar, tienen muy bien estudiada la memoria de los fluidos y del agua, y lo pueden dirigir hacia otra zona que esté lejana. Y puede ser que, por ejemplo, eso que ya hemos vivido últimamente con Venezuela y con todos estos temblores como sincronizados en determinadas horas, que en un día en el mundo hubo 1100 y tantos temblores y terremotos y todo. Sí, eso me llegó al principio como era un test, era como una prueba y, bueno, hubo partes que le salieron más suavecitas y hubo algunas que se le fueron un poco de control. Estaba medido que si había algún sitio en el que se tenía que salir de madre fuese en Venezuela, porque Ajá. ahí hay una zona de donde está tanto yacimiento petrolífero. Al menear todo eso también hace que eso aflore más, Ujú. como que suba la parte que está abajo, pues como que suba y le va a dar todavía más capacidad de extracción a esas zonas petrolíferas de ahí. Entonces, le están dando casi el mismo valor que el litio a la información de estas corrientes marinas de movimiento. Sí, es que el litio es como, el litio tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos problemas. Y están descubriendo que ese tipo de minerales, ese tipo de movimientos que pueden ejercer con las corrientes, les son más efectivos y les traen menos coste económico para extraerlos. Entonces están un poco intentando sustituir una cosa por la otra. Yo observo que todo lo que es el mundo energético y la Ujú. manera de manejar la energía dentro de poco va a dejar de ser sólida, como puede ser un litio o una batería Sí, o una pila, y va a empezar a ser fluida. Es más como que líquida. sí, la energía se va a manejar de una manera líquida. Entonces, puede ser que haya búsqueda activa de restos arqueológicos avanzadas en estas anomalías en el lecho marino. Hay zonas donde sí se están estableciendo bases de búsqueda arqueológica porque había ya civilizaciones previas que ya sabían y ya tenían estos conocimientos que ahora están desarrollando, y entonces están buscando para obtener más conocimiento o para cotejar si lo que ellos conocen es peligroso o no es peligroso en base a lo que hacían ya civilizaciones mucho más antiguas que ya no existen. ¿Qué papel está jugando ahorita la inteligencia artificial en la identificación de depósitos que a lo mejor como humanos no se pueden ver tan fácil? Es que yo lo que veo de la inteligencia artificial es que tiene en gran parte lo que es el conocimiento humano, pero tiene otro tipo de conocimientos no solamente humanos.
hay conocimiento de muchas otras razas y de muchos otros sistemas que no solamente son la humanidad y de cosas antiguas, o sea, como que se ha programado a la inteligencia artificial con la manera de ver de manejar el mundo y palabras y vocabularios de lo que son las personas, pero los conocimientos y muchos tipos de infraestructuras vienen de otro tipo de civilizaciones, tanto terrestres como no terrestres, que se han asimilado a esa manera de pensar. Entonces, la IA tiene como nos muestra una zona muy chiquitita de lo que en Ajá. realidad es. A ver, entonces estamos buscando tecnologías antiguas o al final solamente estamos optimizando la tecnología que tenemos. Pues ambas cosas se está intentando porque obviamente no pueden de repente, no se puede, hemos descubierto esto y salir con una cosa muy novedosa porque no interesa a nivel comercial, porque habría que cambiar todo, entonces se requeriría un esfuerzo económico súper importante por parte de los gobiernos para modificar todo el sistema existente de extracción energética o de uso energético al nuevo sistema que ellos ya conocen. Entonces, por un lado, lo hacen así por eso. Y por otro lado, las antiguas tecnologías utilizaban mucho el mundo del cristal, veo Ajá. muchos cristales. Entonces se necesitan cristales muy grandes para poder poner todo esto en orden y poderlo poner en funcionamiento de la nueva manera y eso requiere tiempo y requiere dinero y por eso están haciendo las dos cosas a la vez. Entonces, ¿qué significan estas señales inusuales detectadas por la red de sensores Argo? Porque de esas antiguas tecnologías hay zonas que aún, no, que aún siguen activas. Lo que pasa es que no están interconectadas entre sí, por eso no funcionan. Pero sí hay como trozos, que es como si hubiese cables, que no son cables, son cables energéticos, y entonces esos cables siguen manteniendo su función y estos sistemas de detección los detectan. ¿Podrían, por ejemplo, las profundidades albergar depósitos de carbono utilizados para el control climático de la superficie? No hace falta porque el mismo agua del mar Ujú. contiene ese carbono. Es simplemente el poner en funcionamiento esas vibraciones, ellos lo extraen el carbono haciendo vibrar de una manera concreta el agua. Entonces, ese carbono es como, a ver cómo lo explico, como cuando tú tienes una botella de agua carbonatada y Ujú. entonces la das golpecitos y se sube todo para arriba, pues eso es lo que hacen. Entonces, no le necesitan un depósito de carbono así como una bolsa de carbono, porque el Ajá. agua del mar ya contiene todo eso y lo pueden extraer de ahí. A ver, ¿podríamos decir que existe un mercado negro de materiales exóticos recuperado de las profundidades? Sí, Entonces, y arqueológicos. y arqueológicos. Entonces, la urgencia minera responde a una caída inminente de los recursos terrestres. Sí, porque lo que viene siendo las materias fósiles, las energías fósiles, Ujú. primero que les están dando muy mala fama. Esto empezó como una manera de hundir la economía de países. Todo esto del cambio climático Ujú. y las emisiones de CO2 y la mala prensa que tiene todo esto, salió de las economías y de los países que ya tenían este tipo de tecnologías o ya estaban vislumbrando que podían implantarlas y utilizarlas para que el resto de países se quedasen atrás. Lo que pasa que luego estos países no solamente se quedaron atrás, sino que se pusieron también ellos a buscar y por eso ahora todos lo conocen. Es un tipo de energía y un sistema que todos ya conocen y simplemente lo tienen que ir implantando. Estos montes submarinos pueden ser utilizados como bases naturales para como estaciones de retransmisión submarina. Sí, pero necesitan de un sistema como, sabes que yo lo que veo que esas transmisiones en Ujú. el mar no son por un cable, sí hay cables, pero no, como ellos lo transmiten, son por pulsos, son Ajá. pulsos que se establecen en un sitio y ese pulso se va transmitiendo por el mar a otro lado.
Por eso, pero en eso es que juega también, estoy viendo como que juega mucho lo que son las corrientes típicas del mar, o sea, que el agua esté más fría o más caliente, o que Ajá. tenga más concentración salina o menos concentración salina, todo eso es como la red energética que hay para que se puedan ir moviendo y es complicado entender cómo funciona, pero es algo así. Observa qué es la energía de gradiente salino y por qué se oculta su potencial a gran escala. Es que es una energía, es muy potente y además es una energía que no tiene fin, porque el gradiente salino se va equilibrando, o sea, va como cíclico. Cuando ha bajado por un Ajá, sitio, va subiendo por el otro. O sea, es como una cosa que no acaba. Es como si fuese las norias por donde, que había antes en los ríos, ajá, que ajá, empieza el agua a empujar por un lado, entonces es una energía sin fin, no cambia. Y además se puede modificar y se puede establecer, pues ahora, si en un determinado sitio se induce que la concentración salina sea más fuerte, esa energía genera más rápido, si se quiere frenar, se diluye esa concentración salina. Entonces es un tipo de energía que no interesa porque es gratuita. Entonces no interesa que nadie la desarrolle porque no ajá. cuesta dinero, simplemente cuesta dinero la tecnología para manejarla, pero la materia prima es gratis. Y obviamente todo lo que es gratis pues está muy limitado al acceso de la población en general. Entonces, ¿qué se oculta realmente en estas zanjas profundas o las fosas oceánicas? Ahí está como un poco como lo que vienen siendo los motores. Yo ahí lo que estoy viendo son como, veo como si fuesen zonas en las que se van, hay como dos piezas que se van encajando, entonces van abriendo y cerrando, y entonces eso es lo que hace que el agua vaya como moviendo, van haciendo esos movimientos y en lo que son estas líneas que hay en el fondo del mar, que parecen como carreteras, son zonas en las que se va haciendo eso, ese movimiento y el agua va fluyendo en función del movimiento que estén haciendo ahí. A ver, ¿qué van indicando todos estos mapas clasificados? Que, por ejemplo, por lo general no se pueden ver públicamente. Existen estructuras en el fondo marino que desafían, por ejemplo, la cronología de la historia establecida por el humano. Sí, ahí es donde están estos centros donde se están extrayendo objetos arqueológicos, se están extrayendo lo que viene siendo la tecnología antigua. Hay textos escritos en roca, hay textos escritos en cristal, hay maquinaria hecha con cristales, todo eso está ahí. Entonces hay zonas en las que cuando ellos establecen un mapa de paso pues para vehículos submarinos, obviamente estas zonas las prohíben, no permiten que por ahí se pase y lo ponen como si fuese una zona donde hay pues un lecho volcánico o una gran zanja o una zona con un gradiente muy peligroso, más denso, con la densidad del agua más densa. Entonces lo hacen para que no se pueda pasar por ahí, para que no cualquiera pueda llegar a esas zonas. Estos equipos de minería, entonces si ven estos o encuentran estos restos de aparentes civilizaciones desconocidas, ¿qué es lo que los gobiernos están llamando ahorita obstructores en las rutas de los robots marinos? Sí, es que lo paran. Si encuentran ese tipo de tecnología o una zona arqueológica Ajá. interesante, obviamente, si encuentran una zona que fuese, pues, no sé cómo explicar, un campo donde se cultivaba algo, ahí no interesa, no paran, siguen con el proyecto. Pero si interesan una zona, encuentran una zona donde había gente, era una zona urbana, donde sí puede haber documentación y sí puede haber tecnología que se pueda estudiar, ahí se detiene absolutamente todo lo que viene siendo esa obra o esa ejecución y hasta que no se investigue bien lo que hay ahí y se haya sacado todo lo que se necesita o todo lo que se pueda utilizar, no se continúa con el proyecto. Se dice que las zonas de exploración coinciden con estas leyendas de ciudades hundidas. Entonces, se han reportado interferencias de origen desconocido durante estas operaciones mineras, o sea, porque entonces no son seres extraterrestres, a lo mejor son seres intraterrenos, ¿no?
Sí, o sea, obviamente las ciudades están ahí, y es lo que te decía antes, dentro de que en la ciudad no hay habitantes en la ciudad, yo no observo vida, como sí, sí que hay algunos seres que pueden haber quedado como en zonas sueltas, pero en esas ciudades no hay vida ya. Pero Ujú. sí hay vestigios de la tecnología que utilizaban que siguen estando funcionales. Entonces, el hecho de no estar interconectados unos con otros en distintas ciudades o en la misma ciudad hace que nosotros no percibamos el efecto de eso, pero sí están en latente la función que tenían y que sí que siguen ejecutando su tarea. Pero te digo, básicamente lo que más observo son cristales y eso entonces no caduca, no es una cosa que pierda su efectividad. Lo que pasa es que al no estar conectado a una red, no está emitiendo o no está generando lo que en su momento, cuando eso era funcional, estaba ejecutando. Por ejemplo, ¿qué se sabe de la vida biológica que va prosperando en condiciones de radiación o presión extrema cuando se hacen esos experimentos bajo el agua? Yo observo que, por ejemplo, en estas ciudades que estoy visualizando ahora, Ajá, no cualquier elemento biológico puede penetrar. ok, Siguen teniendo, es una zona como un poco especial y hay que tener determinadas características para poder pasar por ahí y tiene como una especie de campo de fuerza, no permite ok. que cualquier cosa entre ahí. En cuanto a los experimentos, ellos lo que hacen es crear ese campo de fuerza, pues para que no les molesten pues, los seres marinos, los peces y los elementos marinos, no les moleste, sobre todo las algas. Veo que para ellos tienen muchísimo problema con lo que viene siendo el crecimiento vegetal y entonces ellos están creando ese tipo, como eso, como un tipo de campo de fuerza que repela a las algas para que no interfieran con los equipos y con los aparatos que están utilizando. ¿Por qué la historia de navegación submarina ha sido muy censurada desde el término de la Segunda Guerra Mundial? En 1945 se ha censurado constantemente toda esta eh, forma de navegación submarina, o sea, todo es como muy secreto. Es que si se explicase lo que se conoce en realidad, cambiaría completamente el concepto de la historia que nos han contado de lo que somos como especie y de Ujú. lo que somos como humanidad. Y claro, es un concepto tan asentado que lleva tanta carga y tanto control que ya está establecido y más o menos organizado, que el mover todo eso movería muchísima conciencia de las personas y podría desestabilizar el sistema tal y como lo conocemos ahora. ¿Qué papel juegan estos llamados archivos olvidados de la Segunda Guerra Mundial en esta actual exploración? Pues por ahí un poco como que se localizaron zonas, porque en la Segunda Guerra Mundial lo que es el ejército nazi, el ejército de Hitler, Ujú, se dedicó mucho a la investigación de todo lo que es la arqueología mágica o la ujú. arqueología energética. Y ellos fueron los que encontraron o redescubrieron las primeras zonas de las líneas que les llevaban a este tipo de ciudades o donde se estaba viendo que había movimientos magnéticos. Entonces, es como un ABC de lo que se ha empezado a generar ahora. A partir de ahí ya, de ese momento fue cuando se empezó a estudiar esto con un poquito más de seriedad. También porque surgió tecnología que les permitió empezar a moverlo, cosa que antes pues no se podía. Entonces, en el momento en el que se creó la tecnología atómica con la Segunda Guerra Mundial, fue Ajá. cuando empezó ya, tenían la energía suficiente y la capacidad de producir energía suficiente como para mover todas esas masas de agua que se necesitaban mover para poder establecer cosas ahí. A ver, se están buscando materiales específicos para, por ejemplo, el blindaje contra la misma radiación ahorita que decías tú, de estas bombas atómicas o de una energía, por ejemplo, teledirigida que se utiliza mucho ahora con los drones, ¿o no? No lo percibo como un material, como Ajá. algo como un recubrimiento, pero sí como la generación de una determinada energía que crea una capa impermeabilizante ante este tipo pues de energías atómicas o bombas o lo que sea. Sí que veo que es una generación, es un escudo energético lo que se está investigando.
¿Por qué estos bancos de investigación, estos barcos, perdón, de investigación, parecen estar siempre con una escolta militar constante y permanente? ¿Hay piratería también en esa parte? Sí, porque están las empresas grandes, los importantes, los que están haciendo esto, y luego hay como pequeños, no sé cómo explicarlo, pero son como espías que Ujú, cogen un poquito de esa tecnología y entonces la utilizan para hacer un producto muy comercial y que les genere mucho dinero. Como, entonces es como un robo de lo que vienen siendo ajá, todos esos conocimientos para dedicarlo a un nivel comercial. Y eso, con eso están teniendo mucho cuidado porque ya se les ha escapado alguna de estas, por ejemplo, las pantallas de cristal líquido de los ajá. teléfonos y ordenadores, eso fue un robo que se lo hicieron de todo este tipo de tecnologías. Entonces, alguien lo encontró o se puso a investigar, o no sé cómo fue, y sacó esa tecnología de ahí. Claro, eso les ocasionó un gran prejuicio porque no pueden participar de esa venta, Claro. de eso que ellos están investigando, porque lo hacen otros. Entonces, ¿es posible que estemos despertando algo al remover todo este sedimento milenario en los fondos de los mares, aparentemente? Es un redescubrimiento de lo que ya se supo. Ujú. No estamos descubriendo nada nuevo. Eso se ha existido hace millones de años y se ha utilizado millones de años. Lo que pasa es que la conciencia del ser humano que utilizaba esto no es la conciencia del ser humano actual, que está mucho más, vamos a decir la palabra, aunque no es exactamente así, dormido. Estos seres que utilizaban esto, la humanidad que utilizó todos estos mecanismos, era una humanidad mucho más conectada con su propia identidad que la humanidad actual, que está como un poco más bloqueada no tiene tanto autoconocimiento de lo que es. Entonces, por eso las humanidades, este tipo de humanidades, cuando desaparecieron o cuando decidieron salir del Ujú. planeta, rompieron todo esto, lo intentaron bloquear lo más posible porque era muy peligroso que seres involucionados utilizasen ese tipo de tecnologías. ¿Qué es lo que se conoce como la anomalía del Pacífico Sur y cómo afecta todos los sistemas electrónicos de la superficie? Yo al nombrarme esto, lo que veo es como un círculo magnético en la parte del cono sur. Veo Ujú, como si fuese un círculo que está emitiendo como ondas desde un punto central, está ajá, emitiendo ondas como cuando tiras una piedra al agua y va haciendo la onda y está ajá. emitiendo todos esos pulsos magnéticos y entonces veo que, claro, eso interfiere con la tecnología electrónica que pueda existir por esa zona. Ok. Entonces, ¿es la minería el pretexto para limpiar el fondo marino de pruebas de nuestra propia historia pasada o de seguirlas ocultando? Sí, sí, con eso se oculta, pero a la vez que lo ocultas, luego dentro de X años llegará una empresa X, la que tenga la concesión o la que le den permiso en ese momento, y dirá que lo ha descubierto y que es un gran descubrimiento y entonces será, pues eso, como una nueva tecnología que apareció y que los investigadores, los científicos han localizado, cuando son cosas que simplemente lo que están es redescubriendo de tecnologías antiguas. Entonces, a ver, ¿qué relación tienen el aumento de supuestos avistamientos o estos fenómenos que se están viendo con estos fenómenos submarinos que se ven, aparentemente dice la gente, naves que salen del mar o que se meten al mar, con estas zonas mineras que se están explorando ya desde hace algunos años? Es que es lo mismo. La nave que ven en el mar es la misma que luego se ve volando, es la misma. No, hay algunas que son especiales para trabajos, pero las naves de transporte, porque no en todas las zonas hay lo mismo. Entonces, a lo Exacto. mejor en una zona encuentran un determinado material que tienen que transportar a otra zona que está donde están ejecutando un proyecto o algo. Entonces, la nave es igual la inmediatez de la tecnología que se está investigando hace que no puedan esperar a un transporte por un barco normal. Tienen que hacerlo de una manera muy rápida. Por eso se Entonces, utilizan este tipo de naves. pero esas naves son tecnología entonces que está utilizando el humano para Sí, esta, ok, entonces eh, se han recuperado objetos que no son aparentemente
de origen terrestre o son de origen terrestre, pero son de otro tiempo o de otra estructura, o cómo los ves tú? Hay objetos que son de origen terrestre, pero de civilizaciones que fueron de otros planetas. O sea, Ajá. no todo lo que hay en la Tierra es Ujú, genuino de la Tierra. Hay ujú, cosas que cuando existían este tipo de civilizaciones es que no nos podemos ni imaginar que los movimientos energéticos que estas civilizaciones tenían eran, por ejemplo, del tipo del teletransporte. Entonces podía venir un humano que estuviese en Sirio y había mecanismos para poderlo traer aquí, con lo cual sí que había una interacción, es como si tú ahora coges tu coche en una ciudad y te vas a otra y llevas el producto local típico del dulce local, te lo llevas a lo otro para que lo prueben, o ujú. sea, ese tipo de cosas funcionaban así. ¿Quiénes entonces son los custodios que realmente deciden qué se hace público tras estas exploraciones? Hay parte, bueno, obviamente son las élites que mantienen el sistema un poco a su gusto, lo controlan y lo dominan, y luego hay estamentos científicos a los que les dan la gotita de conocimiento que ellos pueden divulgar y de la manera que la pueden divulgar, entonces con eso dan como premios a todo, porque muchas veces puedes llegar a pensar por qué los científicos se prestan a esto, y es por eso porque le Ujú, dicen, ahora te voy a dejar que tú ganes el premio Nobel de no sé qué, porque tú vas a poder divulgar este conocimiento y tal. Entonces, son como con cuentagotas, lo van dando con cuentagotas para que la gente a la vez, obviamente esto está pensado para que se pueda implementar en un futuro al gusto y manejo de todas estas élites y de todos estos países. Entonces, tienen que ir dando pequeñas gotitas de conocimiento para que la gente no se sorprenda y no sea un shock del manejo de todo esto. Entonces, van haciendo eso con los científicos, les van dejando. bueno, entonces, estamos claros que se está manejando tecnología que no tenemos ni la Sí, más mínima idea de lo que está sucediendo ahí. Entonces, estas redes de Internet que existen, que son submarinas, que no pasan por la fibra óptica convencional, entonces, ¿cómo se manejan? O sea, ¿qué alcance tiene, por ejemplo, ahorita que tú hablabas de las onditas, es como si activaran un sonar, ¿no? ¿Qué alcance tiene un sonar activo de última generación que ellos están utilizando para mapear estas estructuras o estas ciudades o lo que se encuentra en este fondo? es que ese tipo de sonar les dan un conocimiento instantáneo, o sea, envías un pulso y obtienen inmediatamente como si fuese una fotografía al instante de la zona que ellos quieren mapear. Ok. Es instantáneo. Entonces, se puede, por ejemplo, camuflar una instalación, vamos a decir militar o científica, en una, como una operación minera. Lo podrían camuflar con la tecnología de la que disponen, lo Mm, podrían camuflar incluso a la vista de la gente y no sabríamos que está ahí, por esos escudos energéticos que crean. ok. Entonces, ¿qué importancia tiene el sigilo en la nueva arquitectura de la defensa submarina? Los sigilos que se utilizan mucho, por ejemplo, en las computadoras y todo esto, que se hacen, por ejemplo, de ciertos materiales, de plata, de cobre, ¿qué importancia tienen los sigilos en las nuevas tecnologías que se está utilizando en la defensa submarina? ¿Qué guarda? ¿Cómo concentran la energía en el sigilo o no lo utilizan ahora en esa tecnología marina? Sí lo utilizan, pero yo no lo veo con materiales tipo plata o tipo oro, Ah, ok. sino son más bien, son frecuencias que están hechas como con agua. Es que están, no sé si recuerda, como experimento que se hizo con los cristales, que según el Ajá. sonido, el cristal del agua cuando congelaba, pues lo hacen con eso. Son sigilos hechos como con moléculas de agua, están en una determinada forma. Entonces, ¿se pueden manipular corrientes oceánicas para fines climáticos desde estas profundidades? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo se alimenta?
energéticamente una base en el fondo marino. Con la energía del mismo movimiento del mar. El movimiento del mar va Ah, moviendo pues como unas turbinas, o entonces, aparte que ya te digo que tienen ellos ya generadores energéticos de tecnologías antiguas basados en otras cosas que no son energías físicas de las que utilizamos en el día a día aquí. Pero lo que más mueven es eso, con la misma energía del mar se va moviendo y eso genera, tiene unos motores que van generando energía con eso. entonces, en estas formas que se desencadenan, se supone, actividades sísmicas controladas, como me comentabas, qué tipo de blindaje van utilizando estas, estas formas de exploración en las zonas más profundas? Porque pues, si hay un terremoto en la tierra, pues nos afecta en el agua, en el aire o en donde quiera que estemos, ¿no? ¿Cómo ellos, qué activan, qué blindaje utilizan en estas zonas profundas? Pues lo que comentábamos antes, este tipo de tecnología que hacen esos escudos energéticos, Ajá, pues ellos primero ponen el escudo en la zona que va a generar ese movimiento, dirigen. O sea, es que yo lo que veo es como que ese escudo no solamente es en el sitio para que no se vea afectado, sino que el camino por el que quieren llevar la energía hacia un punto concreto también está rodeado de ese escudo para que llegue y se pueda direccionar exactamente en el punto en el que ellos quieren. Es como si fuese un cable, pero no hay ajá. nada físico, no hay nada sólido. Entonces, a ver, ¿cómo va afectando? Porque dices, es como un pulsar, se comunican como por pulsares, ¿no? Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, los cetáceos, las ballenas, este tipo, se comunican igual. Llega a afectar o se llegan a contraponer la comunicación, por ejemplo, de estos animales marinos con todos los pulsares que llevan estos hombres que están investigando las profundidades del mar, o no, o son diferentes, o cómo es. Están en diferentes frecuencias, pero obviamente sí se afectan. De hecho, se han dado episodios en los que de repente en una playa X, en X sitio, aparecen muertos no sé cuántos mil delfines, o las ballenas se vuelven Ah, ok. locas y se van a la orilla y aparecen ballenas varadas. Y es por eso, porque ellos, el mecanismo ya no solamente de comunicación entre los cetáceos, sino por el que ellos establecen su propia gestión energética física, se ve alterado por estos movimientos. Entonces los vuelve locos, los desconcentra. En el fondo del mar se supone que los volcanes se van comunicando unos con otros a lo largo de todo el mundo. Entonces, existen estos como canales o tubos de lava bajo el mar, o sea, se pueden utilizar como forma de transporte o no han llegado tan profundo. No, de momento sí existen, pero de momento no los están empleando como eso, los emplean como fuente de energética térmica pues para utilizarla como una de las energías más. De todas maneras, lo que viene siendo los volcanes submarinos, yo sí los percibo más como un mecanismo de la propia Tierra Ajá. de liberación, de calentar unas zonas, de enfriar otras. Es como un mecanismo de regulación terrestre, pero del propio planeta. No está tan al servicio de los intereses del humano. ¿Cómo es, por ejemplo, para los humanos que trabajan en estos lugares, cómo es la vida en una estación de presión, vamos a decirle así, ¿no? Porque hay unas que se dice la estación espacial, estas vamos a decir estación de presión o estación submarina. ¿Cómo es, cómo llega a afectar? Porque estás bajo mucha presión del mar, hay mecanismos especiales, te llega a afectar físicamente a lo largo o tienes que estar determinado tiempo, ¿cómo es? Sí, yo veo personas pero que viven ahí constantemente. No veo personas que entran y salgan, solo algunos, pues los que son como más los ejecutivos del sitio, Ujú. tal, si llegan, toman una parte de la información y se van, pero sí que veo que hay como bases estables donde la gente vive ahí permanentemente.
no trabajan y luego se van de vacaciones y no, es que viven ahí permanentemente, porque las condiciones de entrar y de salir de ahí son tan duras que Sí. pueden afectar al organismo de una manera muy seria. De hecho, cuando ya llevan tiempo ahí viviendo, veo como que pierden el pelo. Ah, Son todo personas que son como calvas, se alargan un poco, o sea, toman la forma como lo que viene siendo lo que se conoce como esos extraterrestres alargados, así, ajá. pues toman esa forma, se quedan sin pelo y veo como que se les alargan también los dedos, tienen los Ujú. dedos como más largos. Entonces es como que todo se estiliza esa forma por la interacción entre la presión marina en la que están viviendo y la atmósfera en la que han creado ellos ahí. Se hace ese tipo de característica. Entonces, a ver, entonces aquí vamos a llegar a algo. Entonces, esta supuesta salvación del planeta con todo esto de la energía verde y todas esas cosas, ¿es la mayor cortina de humo de este siglo? Absolutamente. Entonces, ¿qué ecosistemas se están destruyendo silenciosamente para ocultar pruebas de estas investigaciones, de que hay algo más? Es que se está a ver, el mayor problema que ellos tienen es con los seres que coexisten con el humano, pero no a nivel submarino, sino a nivel terrestre. Por eso, Sí. donde más se ataca a la ecología del sistema es la superficie de la Tierra. Ahí Ajá, no les preocupa, sí, por ejemplo, en el Amazonas, pues se está quedando sin bosques, están atacando mucho a los terrenos de bosque, pues por el tipo de interacción que tiene el humano con eso, que le hace estar más conectado con la tierra y ser más independiente. Entonces, son como los ecosistemas que se están intentando erradicar ajá, por eso se están haciendo todo este tipo de pruebas a nivel submarino, en condiciones extremas. Y se dice que se va a viajar a Marte, que la Tierra se está estropeando y tal, porque interesa que el humano se desconecte de su raíz, que ajá, lo que es la Tierra. El humano que respira, y hay otros seres que sí que pueden respirar dentro del agua, pero el humano no, necesita esa interacción con lo que es el medio terrestre y se está intentando ver la forma en la que se les pueda sacar de ahí. No, pues ahora nos vamos a ir a vivir debajo del agua, porque ya las características del humano ya van a ser diferentes y el concepto energético del humano y de la independencia del humano va a cambiar, se va a hacer mucho más dependiente. Al estar debajo del agua sí que no tienes la autonomía de respirar, simplemente dependes de que alguien te permita respirar. Entonces ajá, todo eso se está intentando un poco como modificar y por eso las condiciones atmosféricas terrestres están cambiando a base de eso, pues que si la contaminación, que si el cambio climático, que si se queman los bosques, porque por un lado te dicen que tienes que cuidar el planeta y que tienes que hacer una serie de cosas para cuidar el planeta, pero por otro lado se está destruyendo el planeta con fines económicos. ujú, Y la culpa recae sobre el ser humano de la destrucción del planeta cuando el ser humano no, o sea, me refiero al ser humano como lo que viene siendo la comunidad común, sí, habitual, los que mandan. Entonces es como poner la culpa para que ellos se sientan culpables y es como un ciclo, se hace como un ciclo. Yo lo estoy destruyendo, yo tengo que padecerlo, yo lo sufro, entonces están creando una situación en la que la gente tiene miedo incluso de respirar en su propio planeta. Lo están separando de lo que viene siendo su verdadera, no me sale la palabra, su verdadera anatomía energética. a ver, entonces, la humanidad, entonces es una especie como de lista para la minería de aguas profundas, o estamos cometiendo un error como imparable con esta forma en la que nosotros nos estamos siempre pensando en el afuera, que todos vienen de afuera y a lo mejor pues están acá abajo en el fondo y no nos damos cuenta y todo pensamos en esta distracción que viene de otro lado cuando viene de aquí mismo, ¿no? Sí, de hecho, estos seres que veo yo así, que son humanos, no son Sí, seres extraterrestres ni nada, pero han adquirido esas características por el entorno en el que viven. Entonces, ajá, si ese tipo de personas los viésemos caminando por la calle, pensaríamos que son extraterrestres y no lo son. Son personas humanas que tienen
la misma genética que nosotros, lo único que han desarrollado partes del ADN que nosotros en la superficie terrestre no hemos desarrollado de la misma forma. Ellos lo han desarrollado de una manera y nosotros de otra. Pero ¿Quién es sí es el, la misma composición. quién es el dueño de guardar este silencio del fondo del mar? O sea, ¿quién es el que dice, no se dice nada? A mí me llega BlackRock. BlackRock. Entonces, esta codicia humana es el único motor para todo esto, o hay una situación de supervivencia ante eventos globales, o cómo es. Es que todo es un negocio. Entonces, en el Ajá, momento en el que se cree una catástrofe planetaria, existirán las bases submarinas para que el que tenga dinero se lo pueda permitir, pues vaya para allá. Entonces, al final es todo un mantenimiento de lo que viene siendo un sistema económico de gasto y compra y venta, es todo el rato igual. Y no es con fines lucrativos, o sea, los que lo están ejecutando, su interés no es ganar dinero, ya lo tienen. ajá, No necesitan dinero, tienen todo lo que quieren. Es la sensación se están estableciendo como se autoperciben como dioses. O sea, es ok, como que la sensación que ellos ya sobrepasan los límites de sentirse humano y se están estableciendo en un sitio en el que la superioridad que sienten sobre el común de la humanidad les llena tanto que es lo que ellos quieren, ese poder y esa sensación, pero es que hasta están empezando a tener cambios físicos ajá. y cambios a nivel de molecular por esa asunción de tanta capacidad y tanto poder. No sé, es como que al recibir todo ese tipo de energía están cambiando y se están convirtiendo en otra cosa. Todo lo que pasa en el fondo, en la superficie, nos da señales de algo. ¿Qué patrones podemos buscar, a lo mejor, en las noticias económicas para entender estos movimientos en el fondo de nuestros lechos marinos? Sobre todo a nivel de pues que desaparezca determinada especie marina que se pesca mucho, pues no, se acabaron las reservas de camarón, por ejemplo, no sé. Ajá, Eso, por ejemplo, obviamente los tsunamis, las apariciones de algas en las playas, ujú, las apariciones masivas de algas en las playas, por ejemplo, creo que hay el sargazo, que es una alga que se acumula en sí. la playa y bloquea, pues todo ese tipo de cosas son síntomas de que algo está sucediendo por abajo. Entonces, todas estas imágenes satelitales de las anomalías térmicas en el fondo del mar, ¿es esto que está pasando realmente? O sea, todas estas anomalías realmente no es movimiento de la misma tierra, de los terremotos, de las capas tectónicas, es todo esto que está pasando en el fondo de nuestros mares y no nos damos cuenta. En parte sí, sí, la mayor parte sí. También hay cosas, por ejemplo, como decíamos de los volcanes, que sí Ujú. son de la propia Tierra, pero todos estos movimientos, estas masas y estos flujos que se establecen en el agua, la mayoría son creados por el hombre. Muy bien. Entonces vamos a regresar, Julia. Vamos a desconectar de todo y de todos y regresamos aquí y ahora. Respira y reconoce tu cuerpo, tu energía. Empieza a mover tus manos, tus pies y empieza a sentir tu cuerpo lleno de energía. Respira profundo y regresas a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Abre los ojos. ¿Cómo te sientes, Julia? Bien. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí, estuvo muy interesante. Muy interesante. ¿Ya habías Sí, visto algo de esto? no, Ah, bueno. Pues bueno, vamos a ver si le gusta a la gente. Les voy a pedir por favor que nos dejen sus comentarios y que nos dejen su like, por favor, es importante para nosotros, que se suscriban al canal y que nos manden un correo a info@iraceman1.com para sugerencias de temas
o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Cortamos la grabación. Bye.